Ok. Bueno, chicos, muy buenas noches. Disculpen la molestia y la demora. Suelo ser un poco puntual, pero a veces por llamadas del trabajo, a veces son de emergencia, y esta se trata de tener una llamada muy importante. Pero ya habíamos quedado en conversar hoy día de una enfermedad en la cual, por lo que sé, me parece que a nivel internacional cumple años, pero tengo eh, digamos, vamos a empezar con un caso clínico, ¿ya? Antes, yo entiendo que vamos a hablar de malaria, pero no necesariamente, si bien es cierto, hablaremos de malaria, pero vamos a hablar de un paciente, ¿no? Y este paciente puede tener varias cosas, no necesariamente es malaria. Entiendo que la charla va a ser de malaria, pero no tengan un concepto predeterminado que vamos a hablar solamente de malaria. Ok, vamos a empezar este caso clínico. Al final, si hubiera preguntas por el chat, me las pueden decir. Ok, es un paciente varón de 56 años, él tiene como antecedente diabetes mellitus. 5 días antes, él inicia con fiebre y somnolencia, ¿no? Él nota que tenía más tendencia a dormir, se sentía más débil, más cansado por eso. 2 días antes, esto persistió, para lo cual él estuvo tomando paracetamol. Persistió 2 días antes, vuelve a tener fiebre, más somnolencia y más debilidad, una debilidad un poco más marcada. ¿Ok? Esto persiste, fiebre, somnolencia, se forma más severa, refiere que ya no hacía sus cosas del día con normalidad y una debilidad generalizada que lo lleva a postración y a la cama. ¿Ok? Él va a la emergencia del Hospital Cayetano Heredia y, bueno, le piden una tomografía de cerebro. Miren su orina, dentro de sus funciones biológicas, apetito disminuido, sueño aumentada, orina cargada, como la ven ahí, y deposiciones sin alteración. Ok, ¿alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Me lo puede decir por el chat? O si no, con el audio, o si no, continuamos. Ok, 3 segundos para ver si hay algún comentario a continuación. ¿Cuál sería el problema principal de este paciente? Vamos, chicos. 34 personas en línea, 35. ¿Cuál es el problema principal de este paciente? Bueno, vamos a continuar, de repente más adelante se animan. Obviamente hay un trastorno del sensorio en el paciente, ¿no? Hay una somnolencia más una debilidad generalizada y el problema principal es un trastorno del sensorio. En emergencia le solicitan una tomografía axial computarizada, vamos a ver si eso estuvo mal o no en el recurso de esta presentación. Ok, 2 datos interesantes. Este paciente es un párroco, es un sacerdote. ¿Ya? Es un sacerdote católico. Lo traen sus feligreses en una silla de ruedas a la emergencia. Y él no es peruano, procede de Costa de Marfil, del África. ¿Sí? Hasta ahí otro comentario. Si tienen algún comentario por el chat, me lo van diciendo para no detener la presentación. Ok, entonces tenemos un paciente que procede de Costa de Marfil, del África, que hace 15 días vino de África y, bueno, es sacerdote católico y viene por un trastorno del sensorio más fiebre y una debilidad generalizada. Ok, hay 3 conceptos importantes que en este paciente solamente en la anamnesis hay que tener en cuenta. La epidemiología, es una persona que proviene del África, la fiebre, que me habla de un proceso infeccioso, y el trastorno del sensorio, que me habla de una enfermedad que me va a afectar a nivel central, ¿no? Entonces, estos 3 conceptos son los que yo solamente los tengo al examen físico y los debo tener bien claros. No hay que olvidarnos que es un paciente diabético. Probablemente en la emergencia, en el contexto de un paciente diabético, pensaron en una enfermedad cerebrovascular y por eso le pidieron una tomografía de cerebro. Pero bueno, vamos a ver si esto fue adecuado o no. Síndrome febril más trastorno sensorio, por supuesto. Ese es el problema principal del paciente. Pero no nos olvidemos de la epidemiología. Vamos a continuar hablándole del paciente. Al examen físico, viene la otra mitad de la evaluación, que es muy importante. Como ven, es un paciente hemodinámicamente estable, 120/60, taquicárdico, tiene una saturación de 96%, aparente mal estado general, mal estado de hidratación, confuso, una palidez marcada, 2/3, mucosas orales secas. Lo otro
positivos a nivel abdominal, no hay dolor en la palpación a nivel abdominal, pero hay una hepatomegalia y una esplenomegalia considerable. Y en el score de Glasgow, a nivel del sistema nervioso central, tiene 12 puntos, una disminución de la fuerza global, y no había signos meningios ni signos de focalización aparente, pero sí había de una debilidad marcada. Y este es el paciente, miren, mucosas orales bien secas, muy deshidratado, una alteración del sensorio considerable, miren cómo le abro los ojos y el paciente no responde. Bueno, y acá es una foto del paciente en la emergencia. Ok, chicos, ¿alguien quiere comentar algo acerca de este paciente? Es un caso que no van a ver todos los días probablemente en la emergencia de su hospital, que puede ser el regional o el Belén, ¿eh? Es un paciente que viene de Costa de Marfil, del África, y viene con esa sintomatología. Ok, en un trastorno del sensorio hay que evaluar diferentes cosas, sobre todo en un paciente diabético. Obviamente nosotros vamos a divagar en mucho si nosotros empezamos a hablar de un ACV, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular, puede ser un ACV isquémico, hemorrágico, un transitorio, un HCA, muchas cosas, dependiendo de cómo iba el paciente. Pero a nivel central tengo que estudiar y por eso probablemente pidieron una tomografía. Muy aparte de eso, es un paciente diabético, puede ser que esté descompensado, puede ser que esté en una emergencia, en un problema emergente en la diabetes, puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser un COVID hiperosmolar, y obviamente yo necesito un hemoglucotés de forma urgente en este paciente, y posteriormente un análisis de gases arteriales, porque yo tengo un paciente con trastorno del sensorio para ver si hubiera una alteración metabólica o una cetoacidosis que me pueda explicar el cuadro clínico del paciente, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar? De repente es un paciente diabético que se pasó de la dosis de insulina y puede ser una hipoglicemia. Una hipoglicemia también es una emergencia del paciente diabético. Con hemoglucotés podemos resolver ese problema. ¿Ok? Otra cosa más, intoxicaciones. También puede ser un paciente con alguna intoxicación, recibe medicamentos, de repente se equivoca en tomar una pastilla, puede tener un grado de intoxicación también. Hay un algoritmo para ver el trastorno del sensorio, TIPS IOU, que es traumatismos, insulina, oxígeno, y una serie de cosas que probablemente en este paciente se tengan que valorar, y probablemente ahí se tenga que abrir mi cascada de posibilidades diagnósticas, pero no hay que olvidarnos de una cosa, es un paciente que procede de Costa de Marfil. Les cuento, este paciente ingresa a la emergencia, estuvo aproximadamente 2 horas divagando por toda la emergencia del Hospital Cayetano Heredia, hasta que alguien en la emergencia de Cayetano le dice, bueno, como usted procede del África, hay que tratar que no hay ninguna enfermedad infecciosa, y lo mandan al consultorio de tropicales de Cayetano Heredia. Aquel día yo estaba atendiendo consulta en la tarde en el Hospital Cayetano Heredia, y me llega este paciente en silla de ruedas, los pacientes lo llegan empujando, cumplimiento del tratamiento de diabetes, por supuesto que sí, la diabetes es algo a considerar. Entonces, me lo llevan empujando en una silla de ruedas y ingresa al consultorio, y pues definitivamente, como ven en la foto, es un paciente que necesita una evaluación por emergencia urgente. Pero no nos olvidemos de este punto de la epidemiología. Es un paciente que procede del África. Y en ese contexto, un paciente con epidemiología, con fiebre, más trastorno del sensorio, siempre hay que pensar en malaria. ¿Y por qué? Porque también el tratamiento es urgente. Hemoglobina 10.5, tiene una anemia leve. Leucocitos, no había mayor alteración en la fórmula leucocitaria. Sí había una plaquetopenia considerable, 40.000, y un INR que está en rangos normales. La creatinina, miren, 1.8. La glucosa 118, perdón, la glucosa 331, si era una glucosa que había hiperglicemia, ¿no? Incluso está para un análisis de gases arteriales que se le tomó y no estaba alterado. Y una urea de 118, o sea, el paciente tenía una injuria renal aguda asociada, una plaquetopenia considerable y una anemia leve, ¿no? Pero sí había una hiperglicemia que no era responsable del trastorno del sensorio porque no había una cetoacidosis en el paciente. Y luego les llega por emergencia este resultado de laboratorio que dice Plasmodium Vivax 2 cruces. Ok, chicos, ¿tienen algún comentario? Ya tienen el diagnóstico en este paciente. Es un paciente, como les había dicho, que procede de una zona del África, en donde pues, la malaria es algo endémico, ¿sí? Y el paciente viene con esta sintomatología. ¿Algún comentario del paciente? ¿Alguien plantea un diagnóstico? Ya, bueno, ya les he dicho el diagnóstico, pero ¿quieren enfocar un poco más al paciente? La hiperglucemia no necesariamente por diabetes mellitus se descompensa. Sí, sí, es cierto, no necesariamente por diabetes mellitus, puede haber otro factor que esté descompensando ello.
o es la diabetes o el mal tratamiento, o y viceversa, alguna infección o algo más que se pueda descompensar en el paciente diabético. ¿La malaria puede estar provocando eso? Sí, también. Puede ser por estrés. Bueno, depende del estrés, a pensar en una enfermedad, ¿no? No otra cosa. Y el AGA los va a definir, por supuesto. No les he mostrado el AGA, pero no había cetoacidosis en el paciente. Ok, si me quieren resumir a este paciente en una frase, ¿cuál sería? Tienen el chat libre para definirme a este paciente en una frase. ¿Cuál es? Vamos, anímense. Una frase nada más. Obviamente que no sea malaria vivax. ¿Se animan? Y continuamos. Ok, este paciente es una malaria severa. Vamos a ver por qué luego. Obviamente es un paciente con un diagnóstico positivo para malaria, de eso no hay duda, pero tiene signos de severidad. ¿Cuáles son esos signos de severidad? ¿Los conocen? No los conocen. Decisiones, epidemiología clínica más laboratorio son importantes en este paciente. Pues definitivamente, al hablar de malaria, vamos a hablar de una enfermedad metaxénica que es frecuente en nuestro país, sobre todo en zonas de selva. Tanto la malaria vivaz como falciparum son enfermedades frecuentes, y en la costa norte del país la malaria vivaz también es algo frecuente, ¿no? La falciparum más restringida a zona selva. Definitivamente que va a haber un vector y en el cual este mosquito va a inocular a este paciente y, ¿se acuerdan? Una pregunta en NAM, ¿cuál es la etapa infectante de la malaria? Es el esporozoito. Al inocular o al succionar la sangre de este paciente, bueno, este parásito del Plasmodium va a pasar a la sangre del paciente. Y son las formas infectantes, son los esporozoitos, van a pasar al organismo de esta persona y va a estar de 5 a 8 días y luego va a invadir el hígado. Y al invadir el hígado va a tener otra fase, ¿no? Pero va a estar aproximadamente de 6 a 8 días y luego se van a formar los merozoitos, y en los merozoitos van a salir a la sangre y luego se van a formar los gametocitos, tanto femeninos como masculinos, y luego va a venir otro mosquito y lo va a picar y va a sacar estos gametocitos, y en la parte del intestino medio del zancudito, pues se van a reproducir y luego va a continuar el ciclo de este parásito, ¿no? Tanto va a haber una forma en el ser humano como una forma dentro del zancudo, zancuda, la cual el ciclo se va a repetir al infectar a otra persona. Ok, ¿por qué es una malaria severa? Ok, definitivamente es un paciente con trastorno del sensorio. Si uno no explica en el contexto del paciente, no le da alguna otra explicación, porque la tomografía que tenía el paciente, que los hizo perder 2 horas, no tenía absolutamente nada, pues definitivamente vamos a hablar de una malaria cerebral. ¿Por qué? Porque es un paciente que procede del África. Los grados de malaria, bueno, las malarias falciparum están bastante asociadas a severidad, pero también en el África hay resistencia a algunos medicamentos que solemos usar acá en Latinoamérica, que en África ya son resistentes, como las cloroquinas. Y definitivamente, pues, puede ser que se asocie al área cerebral. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una caída del Glasgow. Entonces, acá refieren de 11 puntos, pero bueno, esto no es tan matemático, porque evidentemente este paciente tenía un trastorno del sensorio. Y si hay un trastorno del sensorio, el cual esté asociado, puede haber una malaria cerebral. Una anemia normocítica normocrónica grave, hablando de menos de 7 de hemoglobina, lo catalogan como un grado de anemia severa, que hace otro criterio de malaria severa. Esto asociado a una cuenta de parásitos en este valor más de 10.000. Una insuficiencia renal, sí, tiene una creatinina más de 3. Este paciente no la tenía 1.8, esto recordamos, pero ya me decía que estaba en una injuria renal. Edema pulmonar no tenía este paciente, no una frecuencia respiratoria muy alta o mayor de 30. Una hipoglicemia menor a 40 no tenía. Miren, puede haber hipoglicemia incluso, y pueden confundir al paciente que puede estar, al ser un paciente diabético, puede estar en un cuadro de hipoglicemia. Le meten dextrosa al 33.3% y no responde. Luego le ponen su frasco de dextrosa al 10% con su hipersodio y calium y tampoco responde. Bueno, puede responder la glucosa, puede elevarse, pero no va a responder el paciente a su estado neurológico. ¿Por qué? Porque puede haber una cerebral. Entonces, otro de los casos también es estado de shock.
la caída de la presión arterial, la sistólica menos de 80 o la media menos de 60, sangrados, si hay evidente sangrado en el paciente es otro criterio de malaria severa, convulsiones generalizadas, no lo había en este paciente, una acidosis o acidemia tampoco había en este paciente, hemoglobinuria tampoco lo había, conciencia alterada, miren, estos son los clínicos, conciencia alterada o nubilado, estaba, debilidad extrema, estaba, el paciente estaba postrado, no podía levantar, no hacía caso ni podía levantar las extremidades, o sea, tiene dos criterios que el paciente tenía. Bueno, una hiperparasitemia, esto es ya trabajo de laboratorista, hiperpirexia o hiperbilirrubinemia. Otro de los que no es uno de los factores de riesgo, pero nosotros lo consideramos bastante, son los vómitos o la intolerancia oral. ¿Por qué dije? Nosotros tenemos un paciente con malaria y necesita antimaláricos y los está vomitando, entonces puede ser uno de los criterios que van a indicar empeoramiento en el paciente. Ok, ictericia, sí, bueno, en algunos casos puede haber, eso no es tan matemático. Ok, pero estos son los criterios de severidad en malaria. Si nosotros tenemos alguno de estos criterios, como este paciente tenía dos, que son conciencia alterada y debilidad extrema, catalogan al paciente de forma general como un paciente con una malaria severa o complicada, ¿no? Y obviamente el abordaje es una emergencia. ¿Cuál es el tratamiento en este paciente artesunato? Estas son las ampollas de artesunato, vienen de 60 miligramos, no todos los establecimientos de salud lo tienen, pero se le tiene que poner a dosis de 2.4 por kilo de peso las primeras 12 horas y luego el tratamiento puede disminuir de dosis a la mitad, dependiendo de la cantidad de horas. Cada 12 horas es el bolo de tratamiento, hasta ver una respuesta clínica en el paciente para pasar a la fase oral. Pero hay otros tipos de malaria, hablando de las causas de malaria o de los tipos de parásitos, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Malariaeum noblesi. Miren cómo el falciparum, bueno, ¿cuáles tenemos en el Perú? El falciparum y el vivax son los más frecuentes en el Perú. Por ahí dicen que hay unos casos de malaria un poco aislados, pero tanto vivax y falciparum son los más frecuentes. Miren cómo el falciparum tiene unas diferentes formas y la morfología de laboratorio es diferente. Miren, el falciparum tiene varios anillos, más de 3 anillos vemos acá del parásito dentro del eritrocito. Esta forma de parásito va a estar dentro del eritrocito. El falciparum tiene varios anillos. A diferencia del vivax, el vivax solamente forma un anillo. Y miren estos puntitos rojos que tiene el vivax, que son los corpúsculos de Schuffner, que le dan esta característica peculiar. Obviamente cuando el falciparum va evolucionando a unas formas más maduras como trofozoito y esquistosontes, bueno, van a ver los merozoitos dentro del esquistosonte y el gametocito va a tener una forma de banana. Obviamente esto es muy característico del falciparum, el gametocito en forma de banana. El vivax, las características peculiares de él, que son más grandes que el falciparum, vamos a ver luego por qué. El eritrocito suele estar un poco más grande que el falciparum, va a tener los corpúsculos de Schuffner y estos se pueden observar a lo largo de toda su etapa evolutiva y el gametocito es un poco más amelonado, ¿no? Un poco más grande. Bueno, no vamos a hablar de ovale porque no es algo frecuente en nuestro país, pero miren el noblesi. El noblesi tiene una forma muy peculiar que es esta forma de banda, que va de eritrocito a eritrocito, tiene una forma muy característica. Okay, es muy importante, si alguno de ustedes cuando haga su serum se va a zonas de selva y por ahí tiene casos de malaria, probablemente cuando hable con su microbiólogo o su técnico de laboratorio de su puesto de salud, hay técnicos de laboratorio muy capacitados en hacer gotas gruesas y en hacer frotis, ¿eh? Entonces pueden aprender y hacer estas diferencias tanto en el frotis como en la gota gruesa para encontrar las diferentes formas de parásito, tanto falciparum como en vivax, y entrenar un poco más el ojo. Pero esto es, digamos, las características que tienen estos parásitos. Miren, este es el frotis de este paciente. ¿Alguien quiere hacer un comentario y quiere decirme qué tipo de malaria tuvo este paciente, aparentemente? Obviamente no se le va a hacer un PCR de forma tan rápido a este paciente, porque pues, es un examen que no se hace, aparte de ser costoso, no es tan fácil de hacer en nuestro país para definir qué tipo de malaria puede ser, pero en base a la microscopía que les he mostrado anterior, ¿alguien puede decir qué tipo de malaria es? Yo no le voy a hacer caso al reporte del Hospital Queretano que dice Viva Dos Cruces, ¿eh?
¿Alguien quiere comentar eso? Malaria. Curioso, ¿no? Miren cómo este parásito va del eritrocito de lado a lado. Y miren cómo el malariae va de lado a lado. Bueno, les presento el primer caso de malaria en el Perú. Un paciente africano. Afortunadamente este paciente no, no fue una zona endémica en la selva en el cual un zancudo o el vector la pueda picar y pueda desencadenar en otra forma parasitaria en el Perú. Este paciente fue tratado de forma emergente desde que se llegó a la emergencia con artesunato. En infectología no la dudamos. Tanto el contexto epidemiológico clínico como la laboratoria del paciente era contributorio a una malaria severa y se inició el tratamiento de artesunato. Entonces, al terminar este caso clínico hay que tener unas cosas muy importantes en cuenta. La clínica es importante y la epidemiología para el diagnóstico en enfermedades metaxénicas. Y en este caso, al ser el paciente procedente de malaria, perdón, del África, pues el malaria era uno de los diagnósticos en los cuales tenía que estar en primer lugar. Y cuando el paciente despertó, luego de 24 horas de tratamiento con artesunato, él refirió que este era su cuarto episodio de malaria. Yo creo que si hubiera llegado, bueno, y que los otros episodios de malaria también los ha tenido de grado severo y se ha hospitalizado. Entonces yo creo que eso contribuyó mucho a que el paciente, pues definitivamente, si hubiera estado despierto, hubiéramos avanzado un poco más con el diagnóstico, pero la epidemiología manda en muchos casos. No se olviden de la epidemiología. No se olviden nunca de los criterios de gravedad de la OMS y que me indica un tratamiento inmediato. No hay que esperar el frotis de laboratorios, es que yo estoy pensando en una malaria cerebral. Si yo me equivoco y le paso artesunato, pues me equivoqué, pero no voy a cometer el error de no iniciar un tratamiento que es importante en el paciente. A la larga, en el paciente no va a haber mayor reacción adversa por el artesunato y luego, al yo sacar una tomografía, sacarle algunos exámenes complementarios, puedo orientar mejor a mi paciente. Pero yo no he cometido un error al indicar el artesunato, para el tratamiento tiene que ser oportuno, rápido, si no va a fallecer. Bueno, este caso clínico fue presentado a los residentes de Cayetano de todos los años y bueno, cada vez que tenemos uno de estos casos o pacientes que proceden de la selva, que llegan a Cayetano, siempre nos están llamando. A veces nos llaman a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque nosotros tenemos los artesunatos, pero bueno, es precio de la residencia. Entonces, este era un caso clínico que les traía, y bueno, eso es cuando era residente y era mi equipo de trabajo en piso de infectología, que tenemos 36 camas en Cayetano Heredia de infecto. Y este es uno de esos casitos interesantes y de malaria, de malariae, ¿no? En el cual el paciente se le hizo un PCR y estamos a la espera de una publicación de este caso. Ok, vamos a hacer la siguiente, la presentación para la cual se me invitó en esta ponencia. Habla tu mamá y no contesta. Ok, chicos, sí se ven las diapositivas. ¿Me confirman si sí? ¿Se ven las diapositivas? Aún no, doctor. Todavía no se ve en la pantalla de las diapositivas. Ahora vamos a ver. Ok, ahora se ve. Sí, doctor. Ya se puede ver ya las diapositivas mejor. Ok, ya chicos, entonces vamos a hablar de malaria, de algunos puntos importantes que tienen que tener en cuenta, ¿no? La malaria es causada por un parásito.
se transmite a través de humanos por el mosquito, el anófeles. Después de la infección de parásitos, bueno, del ingreso del esporozoito al picar a un ser humano, este mosquito, viaja al torrente sanguíneo a través de, bueno, obviamente a través de la sangre, va al hígado y pues ahí tiene otra forma, y en la cual va a madurar y va a sacar a otra forma más, que es el merozoito y luego el gametocito, y luego vas a continuar el ciclo con otra picadura más, ¿no? Como habíamos visto, hay miles de muertes que se producen en el mundo por malaria, mayormente en la zona del África, pero en Perú no es algo ajeno. Y en Perú no es algo ajeno porque del año 2014, como ven, hasta el año 2019, esto se ha ido presentando en nuestro país. Si bien es cierto, ahorita estamos en modo COVID en todo nuestro país, pero tanto Vivax, Falciparum son las formas más frecuentes. Ha habido algunos casos y se considera que a veces malaria, y como ven en el cuadro, lo consideran malaria porque sí ha habido casos antes reportados, pero bueno, no es algo que se haya descrito hasta el momento. Obviamente, Vivax es lo más frecuente en el recurso de los años que ha habido en nuestro país, y tanto en Vivax y Falciparum son ambas en la selva lo más frecuente. La que suele dar formas más severas es Falciparum. Ha habido como ven a lo largo de los años, la cantidad de casos a nivel anual es algo sostenido, ¿no? Bueno, de todas estas regiones, pues Loreto viene a ser siempre la más comprometida, ¿no? Más del 70% de casos lo va a aportar Loreto. Amazonas, San Martín, Tumbes son las tres primeras, como ven, zonas de selva, y las zonas de norte, costa, son zonas muy prevalentes de esta enfermedad. Obviamente porque el vector está, y al ser una enfermedad vectorial, pues obviamente la enfermedad va a estar presente. Libertad, también tenemos algunos casos en la Libertad, en algunas zonas de costa, norte, que pueden estar presentes. Este es el ciclo del Plasmodium, como ya les había dicho. Una pregunta muy repetitiva en el ENAM es la forma infectante, que es el esporozoito. Bueno, en general, las formas infectantes de muchos parásitos siempre preguntan. Así que es algo que deben hacer un cuadrito para memorizarse de todas las enfermedades más frecuentes. Entonces, bueno, va a ingresar al torrente sanguíneo y luego al hígado. Va a haber una forma hepática en el paciente, y luego va a haber una liberación del parásito del hígado, de los merozoitos, y luego la formación de gametocitos, y luego, bueno, en el zancudo va a seguir el ciclo y de reproducción en su intestino medio, ¿no? Y ese ciclo va a continuar a lo largo de varios periodos hasta que el paciente sea tratado. Los síntomas son fiebre, malestar general, cefalea, dolor de cuerpo, artralgias, mialgias. Hay unos escalofríos muy característicos en estas enfermedades, bastante asociados a fiebre. El diagnóstico se hace por microscopía, como les voy a mostrar algunas formas, o PCR, ¿no? La microscopía es lo más frecuente y es algo muy utilizado en nuestro país. En la microscopía me habla de una infección parasitaria aguda en estos casos, a diferencia del PCR, porque el PCR puede dar infecciones o pacientes que están con parasitemias muy bajas o de bajo grado, y incluso en pacientes asintomáticos, y puede sugestionar el diagnóstico, ¿no? Y obviamente el tratamiento. En la microscopía, la tinción en la GIEMSA permite ver la especie y contar los parásitos, o sea, ver el grado de parasitemia. El inconveniente es muy laborioso, necesita gente muy capacitada. Tanto frotis como gota gruesa son la herramienta diagnóstica. El frotis, bueno, es un barrido que, si recuerdan microbiología, para los que ya hayan hecho, les enseñan a hacer un frotis de la sangre periférica. Esto me sirve. Y en la gota gruesa, pues se deposita una gota como tal, y eso se estudia con tinciones especiales. Más o menos, una gota gruesa equivale a 10 capas de un frotis simple. Obviamente en la gota gruesa voy a ver más formas parasitarias. Solamente en el frotis yo voy a ver al eritrocito de forma general, como tal, y el parásito dentro de. A diferencia de la gota gruesa, que en la gota gruesa yo, al utilizar tinciones, yo voy a hacer que en el procedimiento de la gota gruesa se lise el eritrocito, y yo voy a ver en todo el espacio los parásitos libres en la gota gruesa. Okay. Es muy recomendable en los pacientes donde es alta la sospecha de malaria repetir la gota gruesa a las 24, 48 y hasta a veces a 72 horas. Acá es importante para confirmar el diagnóstico. Ya habíamos visto las formas
de los tipos de parásitos dependiendo de qué formas presentan, ¿no? Algunas diferencias básicas, pues ambas en zonas tropicales y templadas, y en el África Occidental el Vivax y también el Falciparum. Un concepto muy importante del por qué el Falciparum complica más que el Vivax es que el Falciparum ataca todas las formas del eritrocito. Recordarán la evolución del eritrocito. La primera es el reticulocito, ¿no? El reticulocito es una forma un poco más achonchada, más grande que el eritrocito, pero cuando el eritrocito ya está, digamos, en etapa adulta, es esa forma de lente bicóncava característica del eritrocito. No, el Falciparum parasita cualquier tipo de eritrocito, así sea joven, mediano o viejo. Es por eso que el grado de anemia y el grado de severidad en Falciparum es peor. ¿Por qué? Porque como parasita todos los eritrocitos, hay mayor anemia y hay mayor complicación del paciente. Ese es uno de los porqués, luego vamos a hablar del otro. A diferencia del Vivax, el Vivax solamente parasita eritrocitos jóvenes, los reticulocitos. Es por eso que cuando nosotros comparamos al Vivax con el Falciparum, vemos que el Vivax es de mayor tamaño y es un poco más rechoncho. ¿Por qué? Porque es un reticulocito, a diferencia del Falciparum, que puede ser en cualquier etapa de vida. El diámetro, obviamente, va a ser más grande del Vivax. Tiene trofosoditos ameboides, el Vivax, la forma de banana. Formas de bandas, no, eso es el Malariae. Esquistocitos, pueden estar de 16 a 20 merozoitos y de 20 a 24 en Vivax. Esto es para diferenciar algunas formas cuando yo lo veo en microscopio. Por eso el grado de parasitemia puede ser muy alto, porque como parasita todo en Falciparum, ¿no? Parasita todos los eritrocitos, el grado de parasitemia va a ser mayor. Es por eso que me va a dar formas más graves, el Falciparum, uno de los porqués. Ambos pueden haber una resistencia a cloroquina, sí, dependiendo sobre todo de algunas zonas del mundo, tanto en África como en Asia, puede haber presencia, y hay presencia de resistencia a cloroquina. Puede haber recaídas en el hígado, en Vivax, sí. El periodo de incubación, 12 a 14 días, dependiendo de si es Vivax o Falciparum. El periodo prepatente y el ciclo del glóbulo rojo, ¿no? De 48 horas. Es por eso que la fiebre viene cada 48 horas, muchas veces, porque se va liberando en el eritrocito al cuerpo, y es cuando se libera en el cuerpo, o digamos en la fase sanguínea, en la sangre, mejor dicho, pues hay presencia o hay formación de pirógenos endógenos, y luego hay la fiebre, como recordarán la fisiopatología de la fiebre. El tamaño en el Falciparum a veces es normal, un poco distorsionado, crenado, pero en el Vivax por eso es más grande, ¿no? Y los anillos en Falciparum es más múltiple. Tiene más anillos en Falciparum a diferencia de Vivax, que solamente un anillo. Y es un anillo medio ameboide. ¿Ok? Son algunas características en microscopio que tienen que tener en cuenta. Bueno, la sangre la pueden sacar por venopunción en un tubo y luego hacer su corrido y observar esto, ¿no? Miren cómo hacemos un barrido en el frotis y podemos observar algunas formas de los parásitos, ¿no? Miren, estos son los eritrocitos. Este es un eritrocito medio ameboide que tiene, vemos un anillo acá y vemos dos anillos acá. Podría ser un Falciparum. ¿Por qué? El por qué es porque no es más grande este eritrocito que los normales, por eso no es un reticulocito, y al no ser un reticulocito no es Vivax. Y solamente el Vivax tiene un anillo, como recuerdan, acá tiene dos anillos. Entonces, es muy importante las características morfológicas del parásito. Este es el Plasmodium Vivax. Vemos, miren acá, un anillo. Acá, otro anillo. Acá, otro anillo, otro anillo. Entonces, cuando hay solamente un anillo, y miren, este de acá es un poquito más grande que en comparación con los otros, acá se nota un poco más que es de mayor tamaño, ¿no? Entonces es un reticulocito. Ok, las formas de trofozoito, es un citoplasma ameboide, se pueden los corpúsculos de Schuffner. Miren cómo se ven acá los puntitos rojos en el eritrocito, ¿no? Son los corpúsculos de Schuffner que son característicos de Vivax. Y bueno, de 12 a 24 merozoitos se puede encontrar dentro del parásito. Esto se va a observar en gota gruesa, no en frotis. Y los gametocitos también se van a ver en gota gruesa y van a tener esta forma, bueno, con corpúsculos de Schuffner, ¿no? Medias ameboides. El Falciparum, varios anillos. Miren, acá se ve un anillo. Acá otro anillo. Si uno ve, podría decir que es Vivax. Pero si uno agarra otros cortes, vas a ver acá dos anillos. Entonces es muy importante observar todos los campos. A veces uno ve solamente un campo y se queda con que hay unos parásitos con un solo anillo.
pero es importante ver la mayor cantidad de campos posible en el microscopio y detectar, si uno detecta más de un anillo, pues es falciparum, ¿no? Y sobre todo si tiene formas ameboides y más chiquitas, también es un falciparum. Los trofozoitos raramente se ven en el estudio. No hay, como ven, no hay gránulos de Schüffner ahí, entonces eso indica que es un falciparum. Y los esquistosontes rara vez se observan del falciparum en sangre periférica, ¿no? Pero va a tener de 28 a 24 merozoitos. La verdad, es muy difícil observar estos, pero bueno, depende mucho de la mano del laboratorista. Y los gametocitos, pues acá están en forma de banana, como lo ven. Esto es muy claro, ¿no? La forma de banana en los gametocitos. ¿Cuál es el tratamiento, según la norma técnica del MINSA, para malaria vivax en adultos? Cloroquina más primaquina, ¿sí? Ese es el tratamiento. Para falciparum, es artesunato más mefloquina. ¿Ok? Ese es el estándar para tratamiento en adultos, cloroquina, primaquina y artesunato y mefloquina en falciparum, ¿no? Algunas observaciones de acá, hemos tenido mucha migración de pacientes venezolanos y también malaria en Venezuela en los últimos años ha sido una enfermedad muy endémica que ha provocado bastante mortalidad, porque aunque no lo crean, no había tratamientos para malaria en Venezuela. Es así que algunos pacientes venían a Perú para solamente buscar tratamiento de malaria. Obviamente también para trabajar probablemente, ¿no? Pero se vio bastante resistencia en pacientes procedentes de Venezuela en de antimaláricos, tanto de cloroquina, sobre todo, ¿no? Entonces, estos pacientes hacían mucha resistencia y muchas veces necesitaban dosis mayores incluso a las establecidas. Y hay una publicación en Colombia incluso que habla de malaria y la migración venezolana, en donde la resistencia a cloroquina es bastante frecuente. Bueno, la población norteamericana es un poquito diferente, tiene mayor índice de masa corporal y las dosis aumentan un poquito más en Estados Unidos. En malaria no complicada vivax, bueno, ese es el tratamiento, ¿no? De cloroquina más primaquina, como les había mostrado. Ok, vamos a hablar de malaria severa un poquito. Ya habíamos visto las formas de la malaria. Este es un gráfico que también me habla de un resumen de las formas, que ya no lo voy a mencionar otra vez, y las características diferentes. Ok, entonces, acordémonos del paciente, ¿no? El paciente era un paciente severo, tenía criterios de severidad para malaria. Entonces, muy importante la evaluación rápida en estos pacientes y el tratamiento rápido en estos pacientes. Obviamente, evaluar las funciones vitales, la saturación, el score de Glasgow, la palidez y el llenado capilar, son cosas que yo tengo que evaluar en un minuto. Asociado a eso, la fiebre y el contexto epidemiológico me van a hacer tomar una decisión rápida e iniciar un tratamiento rápido. Obviamente, luego de iniciar el tratamiento, yo probablemente aparte que ya le conecté el artesunato en el tratamiento, en su equipo de venoclisis, y yo le voy a estar sacando la sangre para hacer la gota gruesa y el frotis, ¿no? Pero el tratamiento no tiene que ser retrasado por los exámenes de laboratorio. ¿Por qué sucede una malaria cerebral? Pues, y esto está bastante asociado en falciparum, aunque también hay casos severos de malaria vivax. Eso depende del grado de parasitemia, ¿sí? Eso depende mucho del grado de parasitemia. El porqué de ello es porque el falciparum, y cuando hay un alto grado de parasitemia en malaria, esos son los parásitos que van a estar en el intravascular, y va a suceder un fenómeno interesante. Se van a aglutinar los eritrocitos en los vasos sanguíneos, y a través de estos receptores ICAM, ¿no? Y en el endotelio vascular se van a aglutinar, y como ven, van a formar esta especie de trombos a nivel del lumen del vaso sanguíneo, y de esta forma van a disminuir el flujo sanguíneo. O sea, ¿por qué el paciente va a tener un trastorno del sensorio? Porque va a haber una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral por estas aglutinaciones de los eritrocitos. Obviamente esto va a provocar la caída de Glasgow en los pacientes y toda la sintomatología que vemos. Entonces, ¿por qué el falciparum es responsable de las muertes por malaria? Mayormente, no son los únicos. Porque invade el eritrocito en todas las edades. Los grados de parasitemia en los eritrocitos van a ser hasta casi un 80% de todos los eritrocitos. Obviamente va a ser un grado de malaria severo y las alteraciones van a estar más complicadas en falciparum. Y lo otro, como les había dicho, secreta proteínas de perillas en la superficie del eritrocito y va a producir una adherencia endotelial de todos los eritrocitos aglutinados, y eso va a provocar como resultado pues, la disminución de flujo sanguíneo en cerebro, riñones, intestino y demás, que va a provocar toda la sintomatología y los cuadros severos que hemos visto.
Estos son los criterios de severidad que ya lo habíamos mencionado en el caso clínico: la conciencia de severidad, prostración, convulsiones, acidosis, hipoglucemia, anemia, insuficiencia renal, ictericia, una bilirrubina más de 3 y edema pulmonar. Bueno, esto es up to date, la cual me sugiere esta cartilla de valoración en los pacientes con criterios de severidad. Y vamos a hablar del tratamiento. Bueno, artesunato. Artesunato, ahí tenemos dos tipos de tratamiento: derivado de artemisina más alcaloides de la cincona, que es la quinina y la quinidina, que han probado acá, que están de moda ahora con el COVID, que es la quinina y la hidroxicloroquina, y el artesunato, ¿no? O el artemeter. ¿Cómo van a actuar ambos? Tanto el artesunato como el artemeter van a producir una separación de los puentes del endoperóxido del grupo hemo dentro del parásito, o sea, va a producir radicales libres, van a producir una disfunción de las ATPasas, y al producir radicales libres van a matar al parásito de acidosis. ¿Y cómo va a la quinina y la quinidina? Va a actuar fundamentalmente contra las formas eritrocitarias asexuales, concentrándose en las vacuolas alimentarias del parásito. Activa las proteasas, o sea, también va a actuar a nivel de las enzimas que van a degradar al mismo parásito y lo van a matar. Ok, el artesunato y ambos son de forma endovenosa. Cuando es de forma endovenosa, la biodisponibilidad es del 100%, pero también hay una forma intramuscular e intrarrectal que se puede utilizar en artesunato, a diferencia de la quinina, que solamente es de forma endovenosa, pero también tiene de forma oral la quinina, como lo hemos visto. Ok, entonces vamos a empezar a ver algunas revisiones y algunos estudios. Este es un estudio del artesunato. El artesunato es el antimalárico que va mejor. Lo vamos a ver en el transcurso de esta parte de la presentación, el porqué de ello. Pero hay algunas formas, puede ser endovenoso, pero en algunos casos puede ser difícil canalizar a un paciente. ¿El por qué? Porque, como hemos visto, las convulsiones son una de las complicaciones en estos pacientes, y de repente el paciente no le puedo canalizar una vía o es difícil el acceso a sus vías. En este caso, este es un estudio en donde se había recomendado artesunato intrarrectal, y también puede producir una disminución en la mortalidad. La mortalidad fue, en este estudio, 154 de 6.072 pacientes de artesunato versus 177 muertes de 5.996, o sea, 2.5 versus 3% de muertos o discapacitados, comparando el artesunato endovenoso o intrarrectal. Esta revisión me habla de forma muy sugerente que en algunos casos yo puedo utilizar la forma endorrectal para el tratamiento en cápsulas de artesunato. Pero también hay algunas presentaciones, y el artesunato también se puede poner de forma intramuscular. El artesunato se pone tanto de forma parenteral, intravenoso, intramuscular e intrarrectal. Está indicado para malaria grave. Ojo, malaria grave. ¿Que el Plasmodium falciparum produce mayor grado de malaria grave o más porcentaje? Sí, pero también el Vivax lo puede provocar. Hay algunas publicaciones en el Perú de que Vivax es un agente que puede provocar malaria grave. Sí, eso muchas veces depende del grado de parasitemia. Como el paciente pues no ha tenido diagnóstico y el paciente ha continuado con los síntomas y los malestares, va a ir avanzando el grado de parasitemia hasta un grado muy severo de parasitosis, en el cual puede provocar un cuadro severo. Como vieron en el paciente, se sospechó que tenía dos tipos de malaria, tanto malaria como falciparum, en el caso del paciente, porque también se había encontrado una forma de banana en el frotis. Entonces, falciparum no es lo único indicado en el artesunato, no solamente para falciparum, también se puede indicar para Vivax y también para malaria, como el caso que les había presentado. Se transforma en un metabolito activo que es la dihidroartemisina. La dosis de 2.4 miligramos por kilo de peso a las 0, 12, 24 y 48 horas endovenosas, pero uno tiene que ir viendo la clínica del paciente. Como en el caso que les presenté, si el paciente a las 24 horas ya respondió, tiene buena tolerancia oral, yo puedo hacer el traslape a bioral. Mucho depende de la clínica del paciente. Tiene una excelente biodisponibilidad de forma oral en el caso de algunas formas del medicamento. Unión a proteínas adecuada de 66 a 82%, tiene un tiempo de vida medio de 30 a 60 minutos, penetración en líquidos valorquía del 10%, importante porque en casos de malaria cerebral, en donde estos trombos o estas aglutinaciones producen a nivel de los vasos cerebrales, pues me va a servir de mucho para luchar contra esta parasitemia. El artemeter o lumefantrine es también un derivado de la artemisina de vía oral, también indicado para casos de malaria grave. Falciparum está aprobado por la FDA para formas de falciparum,
pero también es activo contra el VIVAX. Tiene RAMS, la prolongación del QT, cefalea, anorexia, mareos, altragia, mialgias. Categoría C en el embarazo, es un metabolito activo de la dihidroartemisina y la dosis es 20 sobre 120 miligramos bioral. Y estas son las indicaciones y las dosis de bioral. No hay mucha biodisponibilidad, no hay datos de la biodisponibilidad, la unión a proteínas es alta y no hay datos en la penetración del líquido cefalorraquídeo. Entonces, comparando ambas, el artesunato es lo mejor. La quinina también es un derivado de la cincona, la quinina, de la hidroxicloroquina y demás. Tanto hay forma vía endovenosa o vía oral, alternativas para malaria grave, alternativas para la resistencia a cloroquinas en los pacientes, RAMS, también el QT prolongado, tinnitus, cefalea, dolor abdominal, tiene un grado C en el embarazo. La dosis es 648 miligramos cada 8 horas, y tiene una biodisponibilidad bastante aceptable, miren, 76 a 88%. ¿Se acuerdan qué es la biodisponibilidad, chicos? Pues estoy hablando de biodisponibilidad, de repente ustedes no saben. ¿Alguien me quiere decir qué es la biodisponibilidad de un medicamento? Por el chat me pueden decir. Vamos, ¿alguien se anima? Biodisponibilidad. Ok, ¿alguien respondió? A ver, la cantidad del fármaco que ya las... Perfecto. Cuando yo tomo una pastilla, el 100% del medicamento no ingresa al intravascular, ¿no? Ingresa un porcentaje. Eso es biodisponibilidad. En el caso de la quinina, del 100% del medicamento que yo he tomado, un 76-88% es el medicamento biodisponible, el que llega a la sangre. Así es. Entonces, eso es importante saber. Y bueno, la penetración a líquido cefalorraquídeo, pues no lo vamos a negar, ¿no? Tiene un porcentaje de penetración. Todos los medicamentos, al hablar de antivirales, al hablar de antibióticos, tienen un porcentaje de penetración al líquido cefalorraquídeo que siempre tiene que ser valorado. Son algunos conceptos de farmacocinética, conceptos PKPD que tienen que valorar. Y la quinidina también es de vía endovenosa, indicado por la malaria grave o resistente a cloroquina. Todas prolongan el QT, en verdad, y todas son categoría C. Una dosis de carga de 10 miligramos y luego infusión, biodisponibilidad del 70-100%, una unión proteínas adecuada. ¿Alguien sabe qué es volumen de distribución? Miren, acá me hablan de otro concepto. Volumen de distribución, ¿alguien sabe qué es? Vamos, chicos. Volumen de distribución de un medicamento. ¿Alguien se anima a decir qué es? ¿Alguien habló? Distribución por órgano. Ok, el volumen de distribución es el volumen del medicamento que se distribuye en un órgano o en una superficie o en un espacio. Hablamos del volumen de distribución en pulmones, del porcentaje de fracción de lo biodisponible, o sea, de lo que va al endovascular o lo que está en la sangre, va al órgano, ¿no? Entonces, es muy importante ese concepto también de farmacocinética, el volumen de distribución, porque al hablar yo, que tiene un volumen de distribución de 2 a 3 litros por kilogramo, significa de lo equivalente que llega a un órgano adecuado. Entonces, ese concepto es muy importante. Y lo van a tener que utilizar en algunos, bueno, los que quieran ser infectólogos o les guste la farmacología. El artesunato, estas son las dosis por kilo de peso de 2.4 miligramos por kilo de peso. Esto ya no lo vamos a mencionar para malaria grave. Cuando hay malaria grave, la única indicación es artesunato y ir valorando cómo va el paciente, ¿no? Los frotis de sangre periférica se tienen que hacer cada 12 horas para ver el grado de parasitemia, cómo va disminuyendo y ver y también hacer una cartilla de evolución clínica del paciente. Entonces, lo que uno va a valorar tanto son datos laboratoriales en el porcentaje de parasitemia, como también datos clínicos del paciente, Glasgow, funciones vitales o frecuencia respiratoria y demás, y algunos parámetros de laboratorio que de repente se han alterado, como el paciente que tenía bilirubinas un poco altas, que tenía una creatinina un poco alta, plaquetas bajas y demás. ¿Qué pasa si no hay artesunato? Pues la quinina asociada a doxiciclina o clindamicina también se demuestra que puede tener una utilidad en estos pacientes. Ok,
¿Qué es mejor, el artesunato o la quinina? ¿Ah? ¿Qué es mejor? ¿No? El artesunato. El artesunato tiene un mejor tiempo de eliminación en el parásito a nivel vascular. Y miren, en todos los pacientes, como la quinina, ¿sí? Que es el porcentaje, mire, del 100% de parásitos, miren cómo el artesunato disminuye el porcentaje de parasitemia. Y miren cómo en los pacientes, en todos los pacientes que tienen una hiperparasitemia, también el artesunato va a disminuir más el porcentaje de parasitemia y hiperparasitemia en los pacientes. Entonces, el artesunato tiene un mayor porcentaje de eliminación en estos pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. En menos de 24 horas se ve una respuesta bastante considerable de quinina y artesunato en el endovascular, y cuando se comparan ambas, miren cómo es totalmente significativo, un P de menos de 0.05, así que hay diferencias muy significativas del uso beneficioso del artesunato en todos los pacientes en la hiperparasitemia, también es considerable. Miren cómo aún menor a un 0.05, así que el artesunato es mucho mejor en estos pacientes que están graves. Esta es una revisión sistemática de Cochrane en la cual se evalúa el artesunato más la quinina en pacientes con paludismo grave. Y miren cómo en adultos tiene un Hazard ratio de 0.61 del artesunato comparado con quinina. Eso sí significa que es más favorable el artesunato a la quinina. Y miren cómo esto no pasa a la unidad en los intervalos de confianza. Así que artesunato es mejor en adultos. Y en niños tiene un Hazard ratio de 0.76 y tampoco sobrepasa la unidad. Así que artesunato es mucho mejor en todas las edades de la vida en los pacientes con una malaria grave. Okay. Hipolisemia. Episodios de hipolisemia que se asocian más, pues el artesunato comparado con quinina tiene un Hazard ratio de 0.36 y tampoco sobrepasa la unidad. Eso significa porque la quinina puede tener mayor grado de hipoglicemia que el artesunato. Algunas reacciones adversas como anemia también se pueden observar en esta enfermedad. Y comparando muerte, por ejemplo, de artesunato con quinina, se ve menor muerte en artesunato. Secuelas neurológicas, va por ahí, ¿no? Va por ahí. Pero definitivamente, farmacocinéticamente y farmacológicamente, el artesunato es mucho mejor por los conceptos que hemos visto anteriormente. Y menor hipoglicemia, ¿no? A diferencia de la quinina. Entonces, el artesunato de lejos es mucho mejor que la quinina en el tratamiento de pacientes con malaria. ¿Y por qué la doxiciclina y por qué la clindamicina? Miren, la doxiciclina es un medicamento también que sirve, no solamente es un antibiótico que me cubre gram positivos, muy utilizado para infecciones de transmisión sexual, muy utilizado para algunos problemas dérmicos o infecciones dérmicas, sino también antiparasitario. Me actúa frente al plasmodium. ¿Y a qué forma actúa? Pues es un fármaco, se utiliza de forma profiláctica y también es un agente esquizonticida. Tiene una acción lenta, es lo malo, ¿sí? La doxiciclina tiene una acción muy lenta en el parásito, puede lograr una conversión de la parasitemia, no en horas, como hemos visto en el artesunato, en 24 horas ya logra una reducción considerable del parásito. Puede demorar de 3 a 5 días. Es por eso que sus efectos sanguíneos de acción lenta. Cuando se usa la quinina con doxiciclina, puede usarse para la malaria complicada y no complicada, y para formas resistentes, ¿no? Entonces, mujeres embarazadas no se recomienda la doxiciclina ni en niños menores a 8 años de edad, pero la eficacia protectora de la doxiciclina ha demostrado un beneficio en placebos, en comparación con placebos del medicamento, en un 92 a 96% para falciparum y en 98% para Vivax. Entonces, ¿tiene un efecto beneficioso para malaria la doxiciclina? Sí, pero es muy lenta su acción. Miren cómo en este estudio, tanto al cuarto, al quinto día, no hay un grado de parasitemia considerable, pero al séptimo día ya hay un porcentaje de parasitemia considerable, casi del 100% y una cura clínica. Entonces, es muy lenta al actuar la doxiciclina, es por eso que la doxiciclina, al ser lenta, se utiliza con la quinina. Ambas
combinadas tienen un efecto que sinergiza. La clindamicina es otro de los antibióticos que también tienen un efecto positivo antipalúdico. No solamente se utiliza la clindamicina en infecciones de gram positivos, cubre marfa comunitario, cubre anaerobios y demás, sino también para formas de plasmodium, toxoplasma, babese y neumocistis. Es un fármaco de elección para la profilaxis y corioretinitis. Para recién nacidos también se utiliza en caso de corioretinitis. Se vio un efecto in vitro de la clindamicina y de sus metabolitos para el Plasmodium falciparum, ataque el apicoplasto del parásito, pero lamentablemente también se acumula de forma lenta en el parásito y recién puede inhibir al tercer día los parásitos. También la clindamicina tiene un efecto lento y es por eso que se tiene que asociar a una quinina o a una artemisina o a un derivado de la artemisina. Pero también tiene un efecto positivo. También se usa en algunos grados de resistencia al artesunato. Y cuando se utiliza combinadas con algunos medicamentos de clindamicina y quinina, también se ve un efecto positivo, pues mejor que sola. Entonces, el artesunato es un medicamento que se puede utilizar como monoterapia en algunos pacientes con malaria severa, definitivamente. Se puede asociar doxiciclina y clindamicina porque también tienen un efecto lento en el parásito también, pero esto mayormente asociados a quinina, ¿no? En la selva se utiliza mucho la asociación de clindamicina o doxiciclina en los pacientes. Ok, entonces los objetivos de esta presentación han sido hablar de malaria de forma general. Tienen que saber que la malaria es un problema endémico en el país. Tienen que ser que ustedes viven en Trujillo, en la zona norte del país. La malaria en la selva es algo muy endémico y es algo en lo cual, pues, uno como médico, si ustedes van a realizar su serum en zonas de la selva, se tienen que enfrentar frente a la malaria y saber estos conceptos, sobre todo en pacientes severos. Y es importante el tratamiento oportuno y que los derivados de artemisina son más efectivos que los derivados de quinina, como han visto en esta presentación. Ok, chicos, si tuvieran alguna pregunta, acá ha terminado la presentación. Bienvenida a cualquier interrogante o pregunta que tengan con respecto a esta enfermedad bien interesante y que les he traído un caso clínico para que aprendan mejor. Ok, si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Para que el chat están escribiendo algo. Ya, ok, no se preocupen. En Trujillo no se ve mucha malaria. Puede ser que en microbiología de repente ven alguna lámina, que sería muy interesante, pero es algo muy maravilloso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dengue genera complicaciones con la malaria? Claro que sí. En la selva es muy... bueno, cuando tenemos un paciente febril, solemos poner fiebre, síndrome febril, descartar dengue, malaria, leptospira, porque son enfermedades muy frecuentes y muy endémicas en la selva. Y no se presentan solamente dengue. Muchas veces he visto pacientes con dengue y malaria, que tienen cuadros más severos. He visto malaria con leptospira, que tienen cuadros más severos. Entonces, sí, puede estar asociado a otras enfermedades y tener complicaciones más graves, sí. Por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto es algo muy frecuente en la selva. Estas formas severas. Es una enfermedad que le suele venir en los ENAM, así que los que están preparándose para el ENAM, hay unos conceptos muy claves. Repasen muy bien el ciclo de vida del parásito, repasen muy bien las zonas en donde puede estar el parásito más frecuente. Pueden presentarles un caso clínico de un síndrome febril y por ahí le meten un dato interesante de malaria y es malaria y no dengue. Entonces, obviamente el dengue tiene un periodo más agudo que la malaria puede estar un poco más de tiempo. ¿Cómo administra el artesunato interrectal? Bueno, hay unas presentaciones del medicamento de forma interrectal en pastillas, entonces eso es lo indicado. No hay en el Perú. En el Perú, cuando ustedes se enfrenten a una malaria severa y van a estar en la selva, hay de sobra artesunato. Hasta el técnico de los puestos de salud en la selva maneja artesunato, así que por esto no van a sufrir. Y si tienen problema en canalizar la vía, pues va a ser intramuscular en el muslo, van a aplicar de forma intramuscular el medicamento. Ok. Bueno, podemos asociar primaquina, malaria por falciparum.
Sí, o sea, se puede dar primaquina, cloroquina. No, o sea, qué están hablando? No, o sea, en falciparum el tratamiento es artesunato, o sea, no, no, en Vivax es primaquina y cloroquina, ¿sí? En Vivax es primaquina y cloroquina, pero en pacientes con malaria de falciparum es el artesunato. Y en gestantes el esquema es diferente de los pacientes. A ver, por acá justo tenía un esquema en gestantes para que se les quede. El tratamiento en gestantes es diferente. A ver, voy a ponerles una imagen por acá que tenía abierta para que vean el tratamiento de- Es diferente. Y el porqué de ello es que hay un medicamento que no se da en la gestación. Quiero que se aprendan este esquema. Tienen dos alternativas en la gestación. Bueno, particularmente yo en mi práctica, lo que he visto es el artesunato. O sea, si yo he tenido pacientes gestantes y estoy en la selva y ahí es fácil de encontrar el artesunato, yo no dudo y le doy artesunato, ¿sí? Y el medicamento que no pueden dar ustedes en gestantes es la cloroquina. No, no se puede dar en gestantes cloroquina porque puede tener algún efecto en el bebé. Entonces le van a dar una monoterapia con primaquina. Pero hay que tener mucho cuidado con ese esquema. Bueno, definitivamente ustedes probablemente no van a manejar a pacientes con gestantes y embarazadas, ¿no? Pero sí es un poco frecuente en las interconsultas en el servicio y hay gestantes embarazadas con malaria. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No le encuentro el esquema. Bueno, ya les dije. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, sí, entonces les hablaba de un caso muy interesante de malaria. Fue un caso que me llamó bastante la atención en Cayetano, porque este paciente fue, como decimos, totalmente un poco tollado, mefloquina más artesunato, sí, en formas de malaria falciparum, mefloquina con artesunato es algo muy utilizado, pero en formas no severas, ¿no? O sea, ese esquema se utiliza en falciparum no severo. Se da vía oral en mefloquina más artesunato. Pero en este tipo de pacientes severos el artesunato se tiene que dar. Cuando uno hace el traslape de forma grave, está con artesunato endovenoso y luego ve el paciente evoluciona favorablemente, a los días uno va a utilizar este esquema de mefloquina más artesunato. Y es importante hacer el traslape porque a veces puede hacer cuando se da monoterapia en artesunato. Por más que sea mucho mejor en la eliminación del parásito en horas, a diferencia de la quinina, puede hacer rápido resistencia el artesunato si se da solo. Es por eso que es importante, ni bien se ve una evolución favorable del paciente, hacer un traslape a mefloquina más artesunato. Es cierto ese comentario que hace. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, chicos. Entonces eso sería todo. Ah, importante hablar de Muchas, malaria, por más que hoy día es el Día Internacional, es una enfermedad que tienen que manejar, hay en la libertad. Y bueno, un gusto haber compartido este tema con ustedes. Siempre suelo traer un caso clínico antes de hablar de una enfermedad para que se sitúen frente a un paciente y era lo que respetaba mucho de mis clases de bioquímica. Me acuerdo que a veces nos ponían casos clínicos y es algo como que te entretiene un poco. En este caso, al hablar de malaria, tiene que saber lo básico, saber cómo se comporta la enfermedad, cómo es la fisiopatología. Bueno, por ahí las preguntas más importantes en un ENAM y en la cancha, cómo es el manejo. Ok. muchas gracias, doctor, por su tiempo, por la ponencia brindada. También agradecerle a los chicos por su tiempo. Ha sido muy provechosa esta ponencia y también quedamos dispuestos para una próxima invitación para una otra clase.
Ok, chicos, mil disculpas por la demora. Tenía problemas, no, bueno, temas laborales, como saben, estamos en modo COVID y sobre todo ahora que la cloroquina, hidroxicloroquina, están de moda en el COVID, pero que hace mucho tiempo lo hemos utilizado para malaria y otras enfermedades reumatológicas. Bueno, al menos quería cumplir con ustedes y encantado de poder coordinar a futuro de repente alguna otra presentación. Gracias.